siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Bueno, Darío, en el marco del mes de la mujer, como venimos laburando lindo y con notas preciosas. Una más linda que la otra. Una manera de nuestras mujeres. Por favor. Y siempre sorprendiéndonos, siempre vamos una escalada, ¿viste? De mujeres que le han puesto el hombro duro desde la familia, desde el hogar, desde el trabajo de temprano, que siguen estudiando, que se perfeccionan, que son mamás de 7 hijos en este caso, 6 nietos, que las conocemos hace muchos años, ¿no? La nutrición no tiene fin en esto de las entrevistas, ¿no? No. Vivimos nutriéndonos y la vida nos viene regalando año a año. Y colores y notas. Historias, Sí. Colores, sentimientos y cuántos conocimientos, ¿no? Que a veces, muchas veces los encontramos en un libro y otras veces los encontramos en estas vidas que son un libro, ¿no? Exactamente. Son un libro abierto y en el que podemos palpar de primera mano aquellos lugares por los que pasaron, porque se subieron empujar, cimentar, y hoy son estas personas que tenemos aquí para darle a conocer a nuestra comunidad de San Francisco, estas mujeres de fierro, que también como en esta búsqueda de la igualdad, como buen hombre, como buena mujer, como buen ser humano, han sabido salir adelante. Claro, ¿no? y siempre con una sonrisa Sí, a flor de labios. impecable, Y como dice impecable. Silvio Rodríguez, esta mujer que no hay libro que las aguante. No hay libro que las aguante. No hay libro que las contenga, no hay libro que las aguante. En este caso, Angélica del Carmen Lucinda Cabrera. Angélica, Daniela Cabrera. muchas gracias por venir. Muchas Un gracias. gustazo. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa, y eso de Lucinda no te lo voy a perdonar. Profesora Cabrera, me dice, tratame profesora Cabrera. Me dice, Leo. No, Muchísimas gracias Un gusto por haber. grande, un gusto grandote. Para nosotros un gusto, un privilegio charlar con una amiga y con una persona como Juan, el esposo, que saben amar la vida, ¿no? Que saben poner el hombro a la vida, la cuestión cotidiana, y mirar la adversidad con una sonrisa en los labios. Eso es importante. Sí, que convierten en milagro en barro. Que convierten en milagro en barro. Y vaya, si sabe de milagros y de barro, nuestra amiga Angélica, ¿no? Vaya sabe que ha hecho Vaya si sabe. cuántas construcciones hay. Contanos dónde venís. Nací en un pueblito de Colonia Castelar, Bien. provincia de Santa Fe, en una familia muy humilde. Mi papá jornalero de campamento de ladrillo y mi mamá atendía la estafeta postal del Bien. pueblo. 2 hermanas somos. Y bueno, sí, hemos trabajado muchísimo. Yo hice la escuela primaria en la Escuela Nacional número 40 Bien. del pueblito. Después me vine a estudiar a la escuela normal, hice la secundaria allí, continué mis estudios como profesorado en la escuela normal también, como profesora de enseñanza primaria. Muy bien. Y bueno, y ahí fui continuando, ahí comencé a tener muchos chicos, 7 hijos. Y luego, en la educación un poco abandoné donde estaba trabajando en las escuelas y me dediqué pura y exclusivamente a criar a los chicos, a mi familia, la pequeña familia doméstica. Bien. Y bueno, después de 25 años de no ejercer, surge la carrera de comunicación social, entonces lo consulto con mi familia, la licenciatura, y me anoto y voy por tramos. Bien. Sí, Es un intento de carrera. Exactamente, Se hace como sí, se puede. exactamente. Si rindo bien el ingreso, le digo a mi familia, continúo, y así, hasta julio, hasta diciembre, y ahí voy. Y ahí vas marchando, navegando Exactamente. en estas aguas del conocimiento y de los Claro que medios, sí. ¿no? Sí, siempre De eso se hay trata. un espacio. De eso se De eso se Siempre. trata, De de ir, navegar, de navegar. Sí. Siempre hay un espacio, un lugar, sí, por supuesto, yo tengo muchísimas responsabilidades, pero mi familia me ayuda, mi esposo también, y yo quiero transmitirle también a los jóvenes que se puede, que vos tenés, que no, y hoy con un estudio se abren muchísimas puertas, muchísimas. Hablábamos esto de navegar, ¿no? Y cuando uno habla de navegar, siempre viene a la imagen el remar, ¿no? Exacto. Y vos tuviste que remarla. Duro. Muchísimo, ¿no? Contanos cómo fueron aquellos primeros tiempos en entrada a la adolescencia, cuando tu viejo, que era el encargado del cortadero de ladrillo del campamento, se enferma, los deja y ustedes tienen que empezar un poco a hacerse cargo, ¿no? Claro, nosotras estábamos estudiando con mi hermana, estábamos haciendo el secundario
Y de pronto mi papá, propietario de los campamentos de ladrillo de allá del pueblo, tiene pólipos en el estómago. Bien. Entonces los tenía que sacar, sí o sí. La vida del campamento de ladrillo es muy duro, muy duro, los días de lluvia, no podés trabajar. Entonces, bueno, mi mamá nos reúne, a mi hermana, nosotros estábamos estudiando en pensión acá, y no es que la única entrada era el campamento de ladrillo, pero lo teníamos que más o menos mantener, porque, viste, un corte de un horno, por ejemplo, de 25.000 ladrillos sí te dejaba dinero, pero se hacía en un año, prácticamente, viste. Entonces mi mamá nos reúne y nos dice, bueno, papá está enfermo, no va a poder hacer fuerza, lo vamos a tener que operar, no va a poder. Y bueno, entonces ustedes se tienen que poner al hombro el campamento de ladrillo. Y no dejar de estudiar. No es fácil. Y no dejar de estudiar. Entonces, bueno, nosotros estudiábamos con mi hermana acá, y los fines de semana, los viernes, cuando todos los chicos salían y se iban allá a los bailes de los pueblos, ¿viste? Sí, nosotros nos íbamos a trabajar al campamento de ladrillo. Y en el verano trabajábamos. Mi papá a veces nos daba las indicaciones, pero nosotros no sabíamos tanto. Entonces teníamos un ombú, mi papá se sentaba abajo del ombú y nos iba diciendo. Y a trabajar. Nosotros gorrita, camisa, pantalón. Y nos íbamos a trabajar. Era que era duro. Por favor. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Para los que no conocemos. Sí, muy duro porque es un trabajo de hombres. ¿Viste? Es un trabajo de hombre. Es buscar la tierra a caballo, cargarla en unos carretones que le llamábamos nosotros, después tirarla a los pisaderos, después hacer todo el barro con los caballos de una vuelta a la otra, así que son 12 vueltas. Son 12 vueltas con 6 caballos dentro del pisadero, que le decíamos nosotros. Y una vez que teníamos ya el barro listo, bien lisito, la parte más pesada era esa, porque teníamos que trasladarla en carretillas de madera hasta una cancha, ¿viste? Y ahí, en unos moldes, y el trabajo de cintura, porque te tenías que agachar, limpiar bien ahí, sacar el molde, esperar. Tenías una cancha donde tenías que cortar alrededor de 200 ladrillos. Entonces nos turnábamos con mi hermana, eran 10 carretillas, ella, 10 carretillas yo, ¿viste? Y así. Y después esperar, por ejemplo, una semana más o menos, estar atento que el tiempo nos acompañara, ¿viste? Porque si te largaba a llover, te arruinaba todo, porque es de barro. Entonces pararlos a los ladrillos y después ir apilándolos, para que el viento, las bocas de pescado, nos enseñaba mi papá. Él apenas caminaba y nos decía, poner los ladrillos así como una boca de pescado para que después el viento entre los ladrillos, se sequen. Y es todo una artesanía y un trabajo pesado. Mirá, es considerado uno de los trabajos más pesados, el del cortadero de ladrillo. Mal pago, sí. Siempre han tenido esa condición de la producción, ¿no? En Argentina. Sí, cuando es así hogareña. Cuando se hace un emprendimiento familiar, bueno, dentro de todo, más o menos. Mi mamá tenía a favor que ella tenía la estafeta postal, entonces nosotros nos íbamos al pueblo y teníamos la casa en el pueblo, pero viste que muchas familias viven ahí en el cortadero de ladrillo, y bueno, y están en ranchos a veces. Sí, realmente, en Casa Herrero Cuchillo Palo se da también esta situación, que aquí que fabrica ladrillo para hacer edificios, ni siquiera vive en un rancho, en condiciones a veces muy acotadas. Exactamente. ¿Qué pasaba por tu cabeza entre carretilla y carretilla en aquella adolescente, ¿no? ¿Qué cosas pensabas? ¿Qué te movilizaba? ¿Qué te daba fuerzas? Sí, yo tenía la palabra de mi madre. Mi madre nos reunió y nos dijo, hay que sacar esto adelante. Papá está enfermo, entonces nos tenemos que arremangar. No podemos pagarle a un empleado. Entonces eso a nosotros nos dio orgullo y darle una mano a mi papá. Pero por el otro lado estábamos tan cansadas que a la noche cuando nos invitaban a los bailes, a la andeta, a las no salíamos porque nos quedábamos dormidas, estábamos reventadas,
¿Me entendés? Entonces, eso. Y por el otro lado, yo la quiero muchísimo, la gente de Castelar, siempre las aprecié y ellos, fue un aprecio mutuo y siempre nos ayudaron para que nosotras pudiéramos venir a estudiar y demás. Pero creo que dentro yo también sentía la discriminación, porque vivíamos a la orilla del pueblo, o sea, los campamentos estaban a la orilla del pueblo, no nos hacían sentir la discriminación, mi pueblo lo amo. Bien. Lo amo. ¿La sentís vos? Exactamente, yo decía, pucha, viste, teníamos que, mientras todas las chicas estaban a lo mejor en la plaza y nosotros con mi hermana sentadas arriba de una chata repartiendo los ladrillos, ¿te das cuenta? Sí, sabemos que no es una chata 4x4, sino una chata tirada por caballos, claro, con el barro, con la tierra. Decía, lo más parte más pesada era después llevar el barro a las canchas. Yo imaginé la previa lo tenés que subir. Hacen hasta a veces punteos, hasta a veces puntean, y de ahí cargas a pala a la chata, que son altísimas, con barandas para que entre mucha tierra, no poca, y de ahí salís para el otro lado, una cosa de locos. Es un trabajo matador. Y yo en realidad admiro muchísimo las pequeñas cosas. Yo recuerdo que mi papá, para sacar el agua de un pozo, tenía todo una artesanía, había hecho, porque era la rondana y el caballo que se iba hasta allá, y entonces había un balde volcador, entonces se iba hasta allá y ahí volcaba agua, y venía para acá y la rondana se iba y buscaba agua el balde. Entonces yo me sentaba y admiraba todo eso que había hecho mi padre. Ingeniería primitiva. Exactamente, tal cual. Y que de ahí el agua corría por todo el pisadero de una manera casi artesanal y arquitectónica. Por ahí parece una... A ver, se puede ser una historia por una película, ¿no? Es decir, hasta hollywoodense, ¿no? Es decir, las hermanas sacando a flote el campamento. Hubo dos tipos de cansancio, digamos, dos tipos de dolores, si se quiere. Uno era el cansancio físico, que se calmaba con el dormir, como decís vos. Bueno, no íbamos al baile porque apoyamos la cabeza en la almohada y nos dormíamos. Totalmente. Y el otro, el que manifestabas, el de la discriminación, entre comillas, ¿no? Ver a las chicas dando vueltas, pero la propia, no vamos a hablar de discriminación externa, sino de la autodiscriminación que uno puede sentir, que es durísima, por la situación en la que uno está viviendo. Porque, mirá, esa cómo la paliabas, digamos, cómo la manejabas en la cabeza. Posiblemente no, ya te digo, a lo mejor era poco el tiempo también porque nos veníamos a San Francisco. ¿Entendés? Nosotros, por ejemplo, el viernes al mediodía mi papá nos iba a buscar, porque sí podía manejar el auto, teníamos un Fiat 1100, recuerdo, y entonces era poco porque nosotros empezamos a trabajar y el domingo a la tarde ya nos teníamos que volver porque el lunes a la mañana teníamos que estar en el colegio, ¿viste? Entonces era muy poco el tiempo. Sí sentía que la gente grande, por ejemplo el doctor Vilches, que para mí siempre fue excelente, siempre, sí, y todavía está, y le llevo a mis nietos y lo voy a consultar y demás. Él sí, yo sentía la mirada de admiración. Entonces eso a mí no me llevó a tener tanto dolor. Bien. ¿Te das cuenta? Y después con el tiempo fui pensando que sí, que es un trabajo muy duro, que mi papá se enfermó muchísimo en el campamento de ladrillo, toda la artrosis, ¿viste? Porque trabajaba con el barro, con el agua, esos fríos, recuerdo que estaba todo envuelto y mi mamá lo acompañaba, ¿no? Porque más allá de todo, que tenía la tafeta postal, estaba ahí al pie. ¿Cómo fue esta decisión de no dejar de estudiar, no? Porque por ahí creo que lo más fácil era decir, no vamos más a estudiar porque estamos cansados, mejor trabajamos, sacamos esto adelante. ¿Cómo fue esa decisión consensuada en familia, imagino? Sí, mi mamá siempre nos decía, ¿ustedes quieren esta vida? ¿Quieren esta vida? Porque acá van a morir así, o sea, van a terminar enfermas como las chicas que iban en aquel tiempo al tambo, ¿te acordás? Que estaban todas enfermas y demás, era una vida muy dura. Por eso, entonces, mirá, dice, si algo nosotros subrayamos siempre cuando se dice antes era mejor. No, en algunas cosas era mejor y en otras cosas era de terror. En el tema de trabajo las condiciones han avanzado mucho y no hay que negociarlas. Totalmente. Hay que defenderlas, no hay que negociarlas nunca. Totalmente. Porque negociar eso significaría volver a trabajar sin derechos, a trabajar desde chicos.
No a la flexibilización laboral. Nunca más. A la flexibilización. Por favor. Ellos Por siempre nos decían eso. Ustedes van a poder, siempre el título. ¿Viste como mi hijo el doctor? ¿Viste cuando decía así? Bueno, traten de ustedes de superarse. Siempre se tiene que superar. Y siempre tienen que tener esta base, recordar de dónde vienen, todo el sacrificio que hicieron. Y entonces, estudiar y después, cuando se estudia, cuando tengan el título, vengan al pueblito nuevamente. Siempre nos decía mi mamá. De hecho, mi primer trabajo fue allá en el pueblito de Castelar. Exacto. Qué maravilla esto, Angélica, que decís, mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, una maravilla que se puede cumplir en muy pocos países del mundo. Totalmente. Y que en en el que vivimos, en esta Argentina, que a veces la golpeamos tanto con las cosas que decimos, se puede cumplir eso, se puede cumplir que el trabajador pueda decir mi hijo el doctor, ¿no? Porque la educación gratuita permite eso. Permite que el laburante vaya, se convierta y se profesionalice. En otros lugares no. Totalmente. En otros países no. En otros países, hermanos, no se puede negociar. No, exactamente. La salud, la educación, los derechos el laborales. derecho laboral, no se pueden negociar, y es que no son tiene que ser negociables. prioridad en un Estado. Pero, por favor, Prioridad, salud, vivienda, educación. No podés salir a la calle a hacerte visibilizar. Eso no. Hasta es denigrante. Es denigrante porque todas las políticas públicas tienen que apuntar a eso. Entonces vos estás tranquilo y estás feliz y le devolvés a la patria el doble. Por supuesto, por supuesto. Angélica, ¿por qué la docencia? Y eso, bueno, en aquel tiempo teníamos pocas posibilidades de elegir otra cosa. Nosotros en la escuela normal, viste, hacíamos el secundario y nos dividíamos lo pedagógico y lo comercial. Entonces todo un grupo de chicas decíamos, vamos a estudiar maestra, total, eran 2 años y medio, viste. Y bueno, y cuando empecé a descubrir que realmente era mi vocación, la docencia, sí. Si bien no la pude ejercer siempre, pero yo siempre digo, hasta que me muera, voy a ser docente, sí. Claro. ¿Y qué empezaste a encontrar en ese camino para que afirme que era tu vocación? ¿Y qué encontraste después cuando fuiste docente y pudiste ejercer en este trabajo, en esta profesión? Siempre fue prepararme. Yo amo investigar, conocer. Soy muy curiosa, muy curiosa, y el trabajar con los niños. Para mí el trabajar con los niños desde la base, desde chiquito, son mentes blancas, inmaculadas, entonces vos podés proyectar en ellos, podés en su mente, en su corazón, podés dejar señales de derechos, de derechos y obligaciones y deberes, por supuesto. Entonces fui realmente volcando en ellos toda la sabiduría esta, ¿no? No solamente conocimientos, sino también que aprendan a valorar las pequeñas cositas de la vida. La experiencia de mi vida yo se la transportaba a ellos también. Y así fui descubriendo que realmente mi vocación es esa. Y sigo la comunicación ahora porque creo y estoy convencida que la comunicación en una persona, la comunicación verbal, gestual, es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Exactamente. ¿Entendés? En esta sociedad de humanos, y qué mejor, mejorar esa calidad de comunicación, ser el puente con la mirada, con los gestos, con la acción y construir. ¿Te das cuenta? Porque nos separa hay un abismo entre los seres humanos y los animales, por supuesto. Podés sentarte a dialogar, yo puedo escucharte, vos me podés entender, porque la base de la comunicación es esa, saber entender, saber escuchar, saber hablar, saber escribir. Entonces eso a mí me potencia muchísimo. Qué importante esto de la base de la comunicación, ¿no? Que, claro, que tiene que haber una persona que habla, pero del otro lado tiene que haber alguien que escuche, claro. Y después viene el feedback, ¿no? Pero el escuchar es tan importante como el mensaje, porque si no el mensaje cae en saco roto, ¿no? Es una cuestión. Nosotros a veces no sabemos escuchar. Sin duda. Nosotros no sabemos escuchar, nosotros hablamos, parloteamos a veces. Y bueno, y del otro lado también es necesario la escucha y el detenerte y mirar a los ojos. Yo tengo el más grande que en la escuela, viste que matemáticas es bastante difícil, la materia no la quiere nadie. Y a él le gustaba. Un día le pregunto, ¿por qué le digo te gusta? Y porque dice, cuando la profe entra, nos mira
No mira, dice, y no dice el nombre, por ejemplo. ¿Cómo te fue ese hoy en el fin de semana? Y te mira a los ojos. Y por eso le digo sí. Mira qué simple. Está bien predispuesto. Qué simple. Chicos. Se detienen, no empieza enseguida con la materia. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Y vos ese qué hiciste? ¿Fuiste a jugar al fútbol? ¿No fuiste a jugar al fútbol? Se detiene, mira, y la materia se transforma en otra cosa. Angélica, recién hablabas de tu hijo mayor, ¿no? Es decir, entonces, de la etapa de la docencia viene la otra etapa, ¿no? La etapa de madre, y que te hace abandonar, digamos, tus amores te hacen abandonar el amor de profesión. ¿Cómo fue esa decisión y qué encontraste en la maternidad que te hizo aferrarte a ellos, ¿no? Bueno, nosotros en realidad también debo reconocer que salí a trabajar porque necesitaba el dinero. ¿No? Necesitaba el dinero. Y bueno, llegó un momento que quedo embarazada de la tercera hija. Yo estaba dando clase en la escuelita 1199. Y ¿qué es lo que me hace decidir dejar? Uno de los chicos, el más grande, tenía mucha retención de orina. Un día lo lleva Juan, ¿viste?, a la asistencia, y entonces conversando con el médico le dice, pero dice, acá hay algo, dice, ¿qué pasa? ¿La mamá trabaja? ¿No está? Sí, no está, dice. La mamá trabaja, temprano se va. No, dice, porque él está extrañando a su mamá, dice, y por eso está haciendo esta retención de líquido. Para lo mejor para el mundo puede ser que sea, bueno, cuántas veces mi hijo tuvo fiebre, y para mí en ese momento no. Yo me planteé y dije, estaba preocupada por Ezequiel, estaba preocupada por los chicos que se quedaban con la chica que los cuidaba. Digo, también le estoy dejando un tesoro allá y no puedo estar preparando acá a los chicos y pensando en otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces digo, estoy parada trabajando con seres humanos, los amo, los quiero, pero estoy con la idea en otro lado. Entonces lo planteamos con mi esposo y dijimos, bueno, listo, entrará un solo sueldo, yo me voy a organizar mejor económicamente, porque viste cuando vos trabajás todo el día, que le tirás un bife, venís, cocinás, no sé, una sopita y ya está, porque el trabajo del docente, aprovecho para decirlo, es un trabajo que te da todo el día, porque tenés que corregir carpetas, preparar planes para el otro día y demás. Y yo tenía que... 4 horas nomás. Y yo, no, son más horas. Son 4 horas que vos te tenés, que nunca son 4 horas, porque vos te tenés que entrar más temprano, volver un poco más tarde, porque por ahí tenés las reuniones y tenés que quedarte. Así que lo podemos reemplazar con voluntario. Sí, hay muchos. Si no proteste, no vamos a reemplazar con voluntario. Yo me hemos visto sin médico. Y después tenés que venir, cocinar, lavar los platos, organizarte, que los chicos se van a la escuela, y vos hacerte un poquito el horario para corregir las tareas de los chicos. Tarea full time. Sí. Una docencia más, una tarea Entonces, full en time. familia, lo dijimos, lo planteé, y dijimos, listo, hasta acá llegué. Entonces, bueno, empezó a venir la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Entonces, bueno, y no estoy arrepentida para nada. En los momentos que tenía que corregirlo, los corregí yo. Claro. En el momento que tuve que alabarlos y que tuve que impulsarlos y que tuve que dar, no sé, un abrazo, estuve yo. No hubo nadie que me reemplazara, entonces... Eso no se puede quitar nada. No, para nada. Me disfracé de payaso, me disfracé de hada, me disfracé de bruja, estuve con ellos en los actos escolares, entonces fue maravilloso. Aún ahora tengo una relación con ella, por supuesto, son adolescentes, pero me dicen, mami, me tenés harta. Pero realmente ese paso lo pude hacer en mi casa. ¿Viste? Y me sentí bien, porque digo, me planto en un momento en que estaba dando instrucción cívica en la escuela 1199 y digo, no, acá no estoy haciendo las cosas correctamente con mis alumnos, no, me tengo que retirar. Puede venir otra con más tiempo, con más dedicación, ¿entendés? Entonces digo, hasta acá llego. Estamos un cariño grande hablando del esposo. A Juan Oyola Negro. Juan Oyola, Un gran
Un gran tipo. ¿Habrá hecho algún gol? Un gran tipo, habrá hecho un gol a varios acá. Habrá hecho un Jugó en gol. Sportivo, en toda la zona. Pero sobre un todo gol hizo. un gran tipo. Sí, un gran tipo. Sí, Eso te gran padre. te van a atender siempre con una sonrisa. No te van a hacer. Con los cuales descubrir con Angélica, ¿no? Una buena gente, Que ¿no? Buena gente. Una sí, buena la- gente, buena La gente. cuestión de la felicidad pasa por otro lado. Pasa por- No pasa tener un auto, que ni mucho, Exacto. ni mucho menos. Pasa por Amar otro las lado. cosas sencillas, el afán del día a día, porque vos decís, no sabés qué te va a deparar el día de mañana, sí, ir construyéndolo de a poco, Sí, perfecto, está bien. pero no dejar pasar todas Las las cosas cosas, las esenciales, cosas esenciales, Ese es el el problema. diálogo, no. Ese es el problema. Entonces por eso yo no estoy arrepentida de que, ay, no pude verlo caminar porque estaba trabajando, no me perdí nada de él, Exacto. como no me pierdo nada de mis nietos. Como ya nos ha contado por muchos lugares que ha pasado, ¿no? Por Por favor. la penitenciaría, Y que seguirá pasando. por Cáritas. Sí. Pero también está en un grupo que hoy a nuestra ciudad le está castigando en demasía, creo yo, a nuestros jóvenes. Y que a veces... Y que no encontramos explicación. Y que no encontramos No hay explicación explicación cierta porque del tema, uno claro. cuando se pone en el lugar de padre y Por Dios, entender que un hijo decide quitarse la vida es tristísimo, ¿no? Es tan Es- angustiante, tan desesperante, que uno ni siquiera quiere pensar. No, ni siquiera Pero haces- te alejás de esa realidad, mirás para otro exactamente, lado. y mirás para otro lado. Ahí están los chicos, ¿no? ¿Qué es ¿En qué grupo estás? ¿Qué trabajás? ¿Y en qué trabajan? ¿No? Bueno, el grupo Sentido es el grupo de prevención a la idea del suicidio, que surge por allá en el 2008 más o menos. ¿Se acuerdan cuando hubo una seguidilla de jóvenes? Creo que fueron entre 6, 7, 8 jóvenes que, bueno, se quitaron la vida y era una cosa que vos te sorprendías y ya al otro día se quitaba la vida el otro y una secuencia cosa que terrible. claro, y dentro de todos estos chicos fallece el hermano de un amigo nuestro, que es el papá de mi hijo mayor. Entonces estaba muy solo, muy desesperado, y una noche vino a casa, trabajamos con él en los movimientos y demás, y una noche vino a casa y me dice, estoy desesperado, voy a caminar, lloro, grito, pero tenemos que hacer algo, me dice, tenemos que revertir este dolor que yo tengo, transformarlo en acción. Y entonces, bueno, empezamos a investigar. Yo en la cárcel porque en la cárcel también ocurren muchos suicidios y demás, nos habían prestado un libro del padre Mateo, que justamente trataba la idea del suicidio. Eran unas personas que, imagínate que todavía la característica no se ponía el 4, ¿te acordás antes? Sí, O después se ponía el 4, no me acuerdo cómo Después fue. apareció el 4 y ponieron. Exactamente. Yo recuerdo el Bueno, número pintado. Tal cual. Entonces ¿verdad? buscamos por internet y demás. Logramos dar con una familia que habían escrito el libro con el padre Mateo. Y bueno, logramos dar con ellos, que vivían en Río Cuarto. Bien. Entonces les preguntamos, le contamos. Acá también estaba el padre Sergio Torres, me Sí. acuerdo que también trabajaba en esto, y le contamos que queríamos hacer algo. Entonces ellos hacía bastante que no trabajaban más en el grupo del padre Mateo, pero dice, bueno, las veo con tanta angustia, así que busquen una escuela, dice, y vamos, con tal que junten ustedes 10 personas, nosotros vamos y les damos unos talleres. Así que bueno, vinieron más o menos para esta época, 2008, 2009, y fuimos a la escuela 315, Bien. donde iba el hermano de mi amigo. Y bueno, entonces ahí hicimos unos talleres, la gente estaba muy preocupada por todo esto, así que asistieron bastante, fue numeroso el grupo. Ellos estuvieron 2 días dándonos talleres. Y bueno, y ellos nos dijeron, del grupo que quede, ustedes fíjense en objetivos claros, concretos, y empiecen a trabajar. Entonces, bueno, uno de los objetivos era conocer este flagelo en la ciudad y en la zona, aprender, como vos dijiste, a hablar del suicidio, no esconderlo, porque no lo podíamos esconder más, ¿me entendés? Y ser nosotros un puente entre salud mental y el chico o la Bien, persona que la estaba persona, sí. sufriendo. Exacto. Hoy ¿con quién se tiene que comunicar una persona que está sufriendo? mental. Con salud mental. Con salud mental. Directamente, Y ahí entonces están ustedes. nosotros no estamos ahí nosotros. Bien. Pero, por ejemplo, nos conectás por Facebook,
Por Facebook, porque habíamos dado un número de teléfono, pero vos te involucras tanto en la persona que estábamos las 24 horas del día, ¿me entendés? Haciendo esto de meterte en la vida, hacer una introspección, digamos, y entonces terminábamos nosotros enfermos. Bien. Entonces muchos psicólogos se acercaron a nosotros y nos dijeron no, los derivan directamente a salud mental. ¿Y en qué página de Facebook los ubican? El grupo sentido se llama así. Grupo Sentido. Grupo sentido. Grupo Son Sentido. dos manos Bien. que se agarran. Perfecto. Y es un icono de color rojo. Perfecto. Grupo Sentido. ¿Qué no hay que hacer? Un par de tips de eso. ¿Qué no hay que hacer con una persona que está... Darle sermones, por ejemplo. Bien, no se hace. No se hace, ¿no? Bien. No se hace. Vos escuchás a la otra persona y la otra persona se tiene que sacar y descargar toda la bronca que tiene. Que a lo mejor en ese momento fue no sé qué cosa, ¿viste? Que vos decís, wow, a lo mejor no tienen trabajo. ¿Me entendés? Están buscando por todos lados. Por poner trabajo. Por juego, por ejemplo, porque tiene muchas deudas y no encuentra del otro lado, es un túnel. ¿Viste? Vos no encontrás la salida. Entonces nosotros tenemos que buscar de que esa persona se descontracture, digamos, y cuente. Una vez que contó, entonces vos les vas a decir, bueno, mirá, andá a salud mental, ellos lo atienden. Bien. Ellos lo atienden enseguida, a lo mejor lo acuestan ahí, él se puede relajar o